Bueno, quisiera, no sé si alguien en el público, mientras tuviera alguna pregunta para el panel, alguien en el público, o si mientras en el público me pudieran contestar cuántos de ustedes están utilizando algún medicamento además del esteroide tópico en la prevención del rechazo corneal. Gente del público, ¿cuántas? ¿Y qué tipo de medicamento además del esteroide tópico? Doctora, ¿qué medicamentos además se están utilizando? Yo manejo. Yo manejo niños y básicamente lo que estoy manejando son esteroides orales. No en todos los casos, pero sí en una gran mayoría de los niños, sobre todo cuando sé de antemano que tienen, por ejemplo, un niño que ha tenido un traumatismo y que ha hecho membranas, inicialmente es el niño que hay que usar esteroides previos desde el momento del trasplante. Me encanta que siempre en muchas sesiones se habla que actualmente el trasplante de córnea en niños ha mejorado por la excelente inmunosupresión que hay oral, pero yo no he encontrado cuál es esa inmunosupresión y la he preguntado a muchos médicos, tanto de aquí de México como fuera, en Europa, en Estados Unidos, y ninguno tiene la fórmula secreta, sobre todo porque los niños, la mayoría de inmunosupresores, tienen efectos secundarios muy importantes. Aquí, doctora Jiménez, no sé si usted nos quisiera hacer dar el concepto de la diferencia entre inmunomodulación e inmunosupresión. Bueno, el inmunosupresor suprime totalmente la respuesta inmunológica. Aquí está la ciclosporina, está el tacrolimus, siderolimus, todos esos son inmunosupresores. Los inmunomoduladores bajan algunas cosas de la respuesta inmunológica y suben otras. Aquí están los esteroides. Entonces, en realidad, más bien son inmunomoduladores los esteroides. Entonces diríamos que realmente lo que estamos haciendo la mayoría de las veces es realmente una inmunomodulación. Pues si solamente utilizan esteroides, sí. Ahora que estaba escuchando a la doctora me estaba preguntando muchas cosas, porque en trasplantes de otro tipo siempre se maneja de manera combinada los esteroides, los glucocorticoides, más el inmunosupresor. ¿Cómo es que se maneja? Y digo, eso no lo sé, a lo mejor algunos de ustedes me pudieran explicar un poco más. El objetivo del esteroide es modular la respuesta inflamatoria aguda. El objetivo del inmunosupresor es a largo plazo. Entonces, yo me estaba preguntando, ¿por qué no se hace así en el oftalmo? No sé. Perdón, cometer el sesgo. Sí, a mí también es algo que la verdad es que sí me llama mucho la atención y sobre todo porque de acuerdo a las recomendaciones que se encuentran en la literatura, teóricamente el inmunosupresor lo están iniciando en el momento del trasplante, entonces en el día de la cirugía se inicia tal inmunosupresor en elección, cuando en realidad el inmunosupresor toma un buen tiempo para empezar a hacer su acción. Aproximadamente estamos hablando de 4 a 8 semanas con los que más pueden tomar tiempo. Entonces, de alguna manera, cuando siempre tenemos estos casos, los comentamos en el hospital y sobre todo los de alto riesgo, el paciente tiene que estar inmunosuprimido por lo menos un par de meses antes del procedimiento quirúrgico para que el efecto del inmunosupresor ya esté en plena acción cuando se realice el procedimiento. Pero sí es verdad que no es una práctica tan común, no sé, ¿tú qué estás planteando? Sí, en realidad nosotros tratamos de controlar la inflamación, ¿no? Como dije antes del procedimiento, y esto nos puede llevar mucho tiempo. Con qué medicamentos busquemos hacer esta supresión dependerá del tipo de paciente, ¿no? Si es un paciente con atopia, pues obviamente ahí está indicado el uso pues de inhibidores de la calcineurina, por ejemplo. Pero bueno, en realidad es importante, ¿no? Ver que no tenemos todavía a la mano algún medicamento que funcione de manera adecuada u óptima como inmunosupresor en el tema del trasplante de córnea, ¿no? O sea, estamos aún pues, buscando cuál es la opción más adecuada, ¿no?
que cause menores efectos adversos y que, bueno, que sea realmente específico. De los estudios de la literatura, hay estudios que inician el tratamiento inmunosupresor previo al trasplante, o sea, no todos lo inician en el momento del trasplante, y aún en esos pacientes el resultado que se ha visto no es tan bueno. Quizá tenga que ver con algunos otros factores locales, como que no se inhibe la angiogénesis o que ya está presente, o alguna otra situación que hace que el inmunosupresor sistémico no tenga un impacto importante en la sobrevida de los trasplantes. Y cuando se usa tópico, por decir la ciclosporina, también hay autores que lo utilizan desde tiempo antes, y tampoco el efecto ha sido sostenido o ha sido repetido en todos los estudios. Hay estudios que demuestran buenos resultados y otros no, aun y cuando se utilice antes. Entonces, además de que el inmunosupresor tarda un tiempo en hacer efecto, debe de haber algún otro factor que no conocemos bien, que hace que estos medicamentos no funcionen igual que en un trasplante de riñón o en un trasplante de otro órgano que tiene otras características. Sí, perdón, pero yo creo que el comentario que hizo Mari Carmen es muy interesante, porque yo sí me preguntaría si realmente de rutina se está haciendo el manejar tratamiento inmunosupresor en pacientes con trasplante de alto riesgo. Y no estoy segura de que realmente se haga. O sea, sí, evidentemente se está usando mucho, todo el mundo utiliza el esteroide tópico, quizás el oral, pero básicamente un tratamiento inmunosupresor creo que no es algo que haya ninguna. Porque aquí la pregunta sería: ¿en qué pacientes están, qué tipo de inmunosupresión, en qué tipo de pacientes ya están indicando o están haciendo ya la inmunosupresión previamente? ¿Y con qué inmunosupresor? Doctora. Probablemente, tal vez ese sea el punto específico en córnea, porque en el resto de los trasplantes, específicamente el riñón, que es el de los más inmunogénicos y que tiene todo un esquema previo, ¿no? Que el paciente prácticamente tiene que tener asegurada la inmunosupresión o ni siquiera le inician el protocolo, ¿no? Porque es como ya un protocolo muy establecido en donde saben que van a usar esos medicamentos por un largo tiempo, y porque además de eso depende la sobrevida y la calidad del paciente, ¿no? Si no, no vale la pena todo lo que se hace previamente. Y lo comparo porque tal vez en córnea el problema, creo yo, principal es detectar a qué paciente. Probablemente sabemos que no estamos, como decía la doctora, teniendo el medicamento más efectivo y en la dosis más efectiva y comprobado de manera científica. Pero en nuestro caso, en el Hospital Gia González y en el López Mateos, que también se maneja de esa manera, del ISSSTE, el medicamento es ciclosporina, tanto tópica como sistémica, en parte también porque es más accesible para el paciente en costo y en el caso de las instituciones donde están en cuadro básico, pero sí se selecciona muy bien al paciente. En lo personal creo que los riesgos, como siempre, ¿no? El riesgo-beneficio debe ser mayor para el paciente, y siendo así solamente escogemos a los pacientes que son ojos únicos, que tienen un entorno familiar difícil, ¿no? O sea, que dependen mucho de la visión que les pueda otorgar el trasplante y de la sobrevida que tenga el trasplante. Probablemente en un paciente que no es, que digamos es un trasplante de bajo riesgo, o que a lo mejor sí es de alto riesgo, pero todo lo que ya se comentó de la vascularización, de la causa, si es un paciente diabético, si es un paciente que además tiene otras comorbilidades como glaucoma, y que sabemos que la falla, no solo por rechazo inmunológico, sino por falla o por otras causas, es en un porcentaje alto desde antes de iniciarle al paciente. Probablemente hay el riesgo-beneficio para él de una inmunosupresión sistémica no valdría tanto la pena, y no estoy diciendo porque no valga la pena el trasplante, pero probablemente en esos casos tendríamos que optar por otra de las técnicas que no fueran específicamente un nuevo trasplante de la técnica que sea, como queratoprótesis, ¿no? También esa es otra parte distinta, porque obviamente no es tan accesible para el paciente. Y aquí, ¿cuál sería el esquema que utilizan de la ciclosporina? Los pacientes son sometidos siempre, bueno, aquí la ventaja es que tenemos siempre la valoración con medicina interna o con el reumatólogo, digamos, con el apoyo que tenemos en ese sentido.
se hace el protocolo establecido con ellos, de que les hacen estudios preparatorios, ¿no?, basales en cuanto a función renal, función hepática, en general. Y las dosis que se manejan van siempre por abajo de las dosis establecidas, por ejemplo, para el trasplante renal, que es de 15 miligramos, si no recuerdo, para arriba. Aquí es en un rango entre 2 y 8 miligramos por kilo de peso de ciclosporina sistémica, y se inicia previo al trasplante, entre 4 y 6 semanas. Gracias. ¿Alguien más en el panel que quiera comentar? Bueno, en relación a la ciclosporina hay que recordar dos cosas. En instituciones pues es gratis, pero el medicamento de forma privada es bastante costoso, o sea, no es un medicamento que esté al acceso de cualquier paciente. Esa es la primera. La segunda es que tiene una ventana terapéutica muy corta, entonces si el paciente toma una dosis mayor, los riesgos de toxicidad son amplios, son nefrotóxicos. Una gran porcentaje de los pacientes, dependiendo de las series, pero hasta el 75% de ellos desarrollan hipertensión arterial severas. Entonces no es un medicamento de fácil uso. En un paciente que tiene un daño renal, pues es eso o la vida, ¿no? En cambio, en un paciente que tiene un trasplante y en donde además los estudios no han demostrado de manera fehaciente que realmente tenga un beneficio importante, habría que considerarlo bastante. O sea, yo por lo menos no lo utilizo. Nosotros utilizamos, pero ahorita platicamos con Stephanie, la satioprina, por decir, o el metotrexato, que se usa en niños con bastante seguridad, que son medicamentos mucho menos costosos, mucho más seguros, de un seguimiento mucho más sencillo, y que también son inmunosupresores, son menos potentes que la ciclosporina, pero también son medicamentos inmunosupresores que pueden utilizarse y que en la literatura de otros lugares no se utiliza, porque quizá no tengan problemas económicos para el acceso al medicamento y para el seguimiento de pacientes, pero para nuestro grupo de pacientes me parece que usar la ciclosporina no es algo sencillo. ¿Y en qué momento? Bueno, la doctora y muchos están en hospitales, pero mucha gente quizás estén en hospitales únicamente de pago, o que no tengan a la mano a lo mejor a algún otro servicio. ¿En qué momento deciden pedir ayuda? ¿A qué tipo de especialista? Y además, ¿qué estudios solicitarían previo al inicio de algún uso de vocal de cualquier inmunosupresión? Claro, bueno, yo creo que se debe pedir apoyo de otro especialista en el momento en que se empieza a utilizar un inmunosupresor del que no se tiene experiencia en el manejo. O sea, lo mejor es siempre apoyarse de alguien para el manejo de estos pacientes, porque, o sea, definitivamente, y volviendo un poquito a lo anterior, el tomar la decisión de usar un inmunosupresor en una condición que no está poniendo en riesgo la vida del paciente, pues no es una decisión fácil, ¿no? Entonces, sí se tiene que plantear muy bien al paciente cuál es la necesidad de esto. Y pues bueno, si ya se tiene experiencia, como nosotros, ahorita decía Manuel, la satioprina, metotrexate, que son medicamentos que utilizamos cotidianamente, pues igual lo podemos hacer con seguridad. Pero yo, por ejemplo, en los escasos casos que he tenido con ciclosporina, pues siempre me he apoyado de un reumatólogo, porque es un medicamento que no manejo. Y como pruebas que se deben hacer previo al inicio del inmunosupresor, son pruebas generales del estado de salud del paciente, como puede ser biometría hemática, química sanguínea, examen general de orina, y bueno, pues con todo el perfil hepático y demás. Y dependiendo del inmunosupresor, pues será la frecuencia con la que estas pruebas se tengan que repetir. Entonces, insisto en que esto pues será dependiendo de la experiencia que se tenga. Incluso aquí, doctora Borlino, usted que tiene experiencia, a lo mejor porque es un inmunosupresor que se maneja muy comúnmente, que es el esteroide, ¿cuál es la dosis realmente? O sea, un paciente que está bien controlado, está con 1 miligramo por kilogramo de peso, ¿cómo debe de ir haciéndose la reducción del esteroide? Ok, bueno, también dependería para qué lo estoy usando y en qué tipo de trasplante, ¿no? Pero vamos a hablar en un trasplante que fuera de bajo riesgo y que se está usando 1 miligramo por kilo, tratar de no utilizar en adulto una dosis mayor de 60-80 miligramos al día por los riesgos de complicaciones. Pero en general las recomendaciones son, si estamos arriba de 40 miligramos al día de esteroide, la reducción se tiene que hacer ya sea semanal o cada 2 semanas, de 10 en 10 miligramos al día. Una vez que el paciente ya está entre una dosis de 40 a 20, entonces la reducción será de 5 miligramos en 5, para que al final entre 20 y 10 ya sea de 2.5 para abajo, y bueno, hasta dejar al paciente
la dosis, digamos, ya como de mantenimiento con la que puede estar un paciente, pues va a variar dependiendo de lo que se considere, pero por debajo de 7.5 miligramos al día es una dosis con la que el paciente se puede mantener un buen rato, pues se considera ya fisiológica. Hablando de este tipo de medicamentos como el tacrolimus, sé que, doctora Borguín, usted tiene alguna experiencia con el manejo de este, no sé si quisiera compartir. Sí, básicamente el tacrolimus realmente no por vía oral, ¿no? Ninguna, pero sí lo hemos utilizado tópico, ¿no? Y lo que hacemos es utilizarlo en pempigoides, ¿no? Oculares, controles de membranas mucosas, de manera el traderma al punto 3%, que es un ungüento dermatológico, se le pone al paciente por las noches cada tercer día. El punto aquí es que son solamente series de casos, nosotros también tenemos solamente algunos casos en el hospital, pero bueno, sí, teóricamente el tacrolimus, incluso de manera tópica, pues tiene un mejor efecto y mayor penetración que la ciclosporina, por lo que puede representar una mejor opción terapéutica. Yo recuerdo un caso que nos ha platicado siempre el doctor Martínez Castro de un paciente con trasplante ya también de alto riesgo, porque ya había tenido un par de rechazos previos, y este paciente fue manejado con el tacrolimus tópico, como lo mencioné, cada tercer día el ungüento dermatológico, y bueno, dice que fue un buen resultado, pero pues tenemos que tomarlo como que son reportes anecdóticos. ¿Sería que está indicado en pacientes hiperactores para el esteroide? Claro, podría ser una buena opción, ¿no? Un paciente que por alguna razón el esteroide no lo puedes utilizar. ¿O qué otra opción en pacientes? Pues de alto riesgo de inmunosupresión sistémica, ¿no? Sí, si tuviéramos una... Bueno, en mi experiencia realmente el tema de los inmunosupresores en trasplante de córnea de alto riesgo depende de cuál es la enfermedad sistémica, la enfermedad de base que tiene el paciente y por qué estamos haciendo trasplante. Si el problema es la secuela de una quemadura química, etcétera, y es totalmente local el problema, pues justo lo que acabamos de ver es que no existe evidencia en la literatura como para estar utilizando inmunosupresión previa ni tampoco esteroides sistémicos, ¿no? En este tipo de casos, a lo mejor anticuerpos monoclonales como el bevacizumab de manera local podrían ser mucho mejor justificación, ¿no? En el tratamiento. Y bueno, ya una vez que estoy empezando el procedimiento de trasplante, puedo utilizar el inmunosupresor para poder ya reducir la dosis de esteroide y mantener una inmunosupresión. Yo utilizo mucho el mofetil de micofenolato, ¿no? Ese es el inmunosupresor que me gusta utilizar porque no tiene tantos efectos adversos, es mucho más noble y mejor tolerado. Entonces, no sé, Manuel. Pues el problema del mofetil es que también es muy caro, cuesta 4,000 pesos al mes, más o menos el medicamento, y es un antimetabolito. Entonces, por decir, la satioprina puede costar desde 350 a 400 pesos una caja, el metotrexato, una inyección puede costar 150 pesos y puede usar una inyección a la semana. Entonces, yo por esa razón utilizo más estos medicamentos que este otro antimetabolito. En relación al tratamiento tópico, por decir, la ciclosporina ha demostrado al 2% que no existe ninguna preparación comercial que se tiene que hacer de forma magistral. Ha demostrado buen efecto, por ejemplo, en los pacientes que se hacen un trasplante por una queratitis micótica, donde corremos el riesgo, si le damos esteroides a dosis altas, de que se reactive la infección micótica. Algunos estudios han demostrado que la ciclosporina puede mantener una córnea transparente. Entonces, quizá lo que nos decía Paula es muy interesante, que no puede tener un beneficio adicional al esteroide, pero pudiera ser una opción en los pacientes en los que no se pueden utilizar esteroides a dosis altas, ya sea porque es hiperreactor, porque tiene un proceso infeccioso o alguna otra cosa. Podrían utilizar la ciclosporina, que la que está más probada es al 2%, aunque hay estudios hasta de la ciclosporina comercial al 0.05%, en algunos con buenos resultados, pero bueno, sabemos que esa dosis es muy baja. ¿Están indicados los esteroides transitables? Pues yo creo que es una opción para mantener una inmunosupresión local. Entonces, yo antes de darle algo tomado le pongo un esteroide transectal
que me va a dar, y más si es de depósito, que me va a dar una inmunosupresión local más importante. Entonces yo creo que sí pudiera ser una opción, sobre todo en un paciente que tiene un rechazo, o sea, en un paciente como parte del tratamiento del rechazo agudo, pudiera utilizarlo. En un paciente que quiero prevenir un rechazo, no creo que tenga ningún beneficio porque tendría que estarlo inyectando cada 2 o 3 semanas y no creo que haya algún beneficio en eso. Yo quiero comentarles algo desde el punto de vista de la investigación que me está llamando ahorita la atención. Habíamos mencionado que los esteroides son inmunomoduladores. ¿Qué es lo que aumentan los esteroides en la parte de la respuesta inmunológica? Justamente las células reguladoras. Entonces, retomando la contribución de la doctora Diana, el uso de esteroides sistémicos es muy bueno porque está comprobado que inducen células reguladoras, más el uso de supresión local seguramente podría ser, desde el punto de vista científico, la mejor combinación, más que el esteroide tópico, a reserva de que se hagan estudios clínicos controlados, doble ciego, lo que quieran, pero bueno, desde el punto de vista científico, eso podría favorecer la generación de células reguladoras que, como ya se ha demostrado, son las que favorecen que esté el trasplante o que se mantenga mucho más tiempo. Bueno, creo que está muy interesante, pero ya estamos sobre el tiempo. No sé si alguien tenga alguna pregunta, doctora Nagli. Yo nada más me gustaría saber, en los pacientes que tienen reactores esteroides, vamos a suponer un glaucoma que descompensó, un glaucoma que descompensó una córnea, es reactor a esteroides, ¿cómo manejan su trasplante? No he tenido el caso, pero yo creo que lo que le haría es una cirugía de glaucoma y de trasplante al mismo tiempo, por 2 razones. Sí, por 2 razones. Uno, porque el paciente que tiene glaucoma tiene un mayor riesgo de un descontrol del glaucoma por el trasplante. Y en segundo lugar, porque hasta el momento no hay ningún medicamento mejor que los esteroides para mantener la córnea sin inflamación. Entonces, no he tenido el caso, pero yo creo que yo haría eso, o podría usar ciclosporina al 2%, que las preparaciones que yo hago, por lo menos, obviamente son diluidas en agua, en un lubricante, y no es el mejor vehículo para la ciclosporina, que sabemos que el mejor vehículo es un aceite, ¿no? Y que esto además es tóxico para la superficie ocular. Después de un tiempo que los pacientes lo utilizan, empiezan a tener toxicidad de la superficie ocular con la ciclosporina, por cierto. Sí, igual, poner una válvula y poder usar el esteroide libremente. Bueno, pues vamos a dar las gracias a nuestros ponentes, a la mesa, y pues el doctor Juan